Listo. Como habíamos comentado la otra ocasión, hermanos, estas sesiones se trata de que podamos participar todos con el propósito de retroalimentar lo que estamos viendo en los videos y aquellos que estén haciendo las lecturas, también en los libros. La idea es esa, hermanos, no es tanto dar una clase, una lección. Como comentamos desde el principio, este proyecto es para que aprendamos juntos. Entonces, la intención de estas sesiones es básicamente el poder retroalimentarnos. Obviamente siempre es necesario un orden y por eso yo estoy dirigiendo esto, pero la información o el conocimiento debemos buscar adquirirlo entre todos, hermanos. Entonces, esa es la idea de estas sesiones, que si hay dudas, si hay inquietudes, si están escuchando la lección, algún concepto no les queda claro, aquí es el momento en el que podemos platicarlo, en el momento en el que podemos dialogar al respecto y todos juntos podemos así ir enriqueciendo las enseñanzas que estamos tomando, cada uno en lo particular a través de los videos de la plataforma de Classical U, hermanos. Y así nos van quedando incluso más claras las ideas, ¿no? Todas estas cuestiones, sobre todo estos fundamentos, que es lo que estamos viendo en este primer curso, que es de introducción. La hermana Patti también subió otra pregunta. Ok. Entonces, sí, eso es lo que estamos buscando. Quisiera comenzar, hermanos, entonces, haciendo una pregunta que venía a mi mente mientras estábamos estudiando. A estas alturas deberíamos de haber visto ya al menos las primeras 4 lecciones. Y respecto a la educación clásica, hermanos, a la luz de lo que hemos estado viendo en las lecciones, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué piensan de la definición de la educación clásica? ¿Es sencillo definir la educación clásica? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué creen que sí o por qué creen que no, hermanos? A la luz de lo que hemos estado ya viendo hasta el momento. ¿Alguien que quiera participar, hermanos, cualquiera? ¿Es sencillo definir lo que es la educación clásica? ¿Sí o no? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Quién quiere participar, hermanos? Hermana Becky o hermano Javier, adelante. Buenas noches, hermano. Pues, por lo que vienen en las lecciones, pues no es nada fácil definirla porque consta de muchas cosas, involucra muchas cosas, y pues no es algo sencillo de definir, y como el doctor dijo en una de las lecciones, es algo que se va a ir aprendiendo poco a poco, que durante mucho tiempo se tiene que ir perfeccionando, se tiene que ir entendiendo y aprendiendo lo que es la educación clásica. Pero pues hay definiciones que dicen en las lecciones, sencillas de dar, como decía él, si te detienen en un Starbucks a platicar, es sencillo de decirlo, pero no es realmente fácil de entender, porque son muchas cosas. A mi punto de vista es así, hermano. Sí, estoy de acuerdo, hermana. No sé si alguien tenga una opinión distinta, hermanos, pero digo, el punto o lo que quiero enfatizar con esta pregunta, hermanos, es que podamos seguir teniendo claro en nuestras mentes que no es tan sencillo. Es decir, no sé cómo se encuentra en la mayoría. No sé si como yo la primera vez que comencé a estudiar algo de la educación clásica se encuentren como que un tanto confundidos. Si es así, hermanos, es normal. Es algo que debe pasar. Tenemos que recordar en este momento, hermanos, que no tenemos por qué abrumarnos. Este es un concepto como, no sé si alguno de ustedes recuerda que comenta eso el doctor Perrin en alguno de los videos, en alguna de las lecciones.
Esto es algo que tenemos que trabajar y que debe tomar tiempo, 3, 4, 5 años de estar estudiando para poder digerir correctamente lo que es el concepto de educación clásica, hermanos. Entonces, sí, no es sencillo definir educación clásica. Es cierto, el doctor ofrece algunas definiciones de diccionario, como él lo menciona, y si ustedes observan en estas primeras lecciones, si no mal recuerdo, es hasta la lección 6 de este curso, estaremos viendo el qué es la educación clásica, es lo que se nos está enseñando, es la estructura básica que ha estado repitiendo el doctor Perrin una y otra vez en los diferentes cursos. Entonces, él está comenzando por el qué es la educación clásica. Después vamos a ver el por qué educación clásica y luego el cómo podemos dar educación clásica ya de manera un poco más práctica, ya sea en nuestra escuela en casa o en las escuelas particulares que no es nuestro caso en estos momentos, pero ahorita nos estamos enfocando mucho en el qué, ¿no? ¿Qué es la educación clásica? Entonces, es importante que entendamos que no es algo sencillo de definir, que es algo complejo. Estamos hablando de un concepto abstracto y que incluso al tratar de definir educación clásica, corremos el riesgo de dejar fuera algunos elementos importantes, ¿no? Si ustedes recuerdan, menciona también eso en la primera lección o en la lección de introducción. Cuando tratamos de definir la educación clásica, podemos ser lo más comprensivos posibles, pero siempre corremos el riesgo de dejar fuera algunos de los elementos que conforman el concepto de educación clásica. Hermanos, familia Martínez Núñez. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermana. Dios les bendiga a todos. Pues sí, yo la verdad igual comparto este sentir que es lo complejo, pero no solo de manera conceptual, sino en el momento de llevarla a cabo, ¿no? De aplicarla. Si bien es complejo porque intervienen muchos elementos, no solo como una definición, sino en el proceso, en la forma procedural, o sea, cuando lo llevamos a la práctica, el poder decir, yo estoy educando a mis hijos en una educación clásica y aún más importante, cristiana, que es el, pues lo más importante para nosotros, pues es como lo complejo decir, bueno, ¿qué elementos son los que yo estoy integrando a la educación y a la formación de mis hijos para yo poder decirlos, tienen una formación en educación clásica, ¿no? Yo creo que, bueno, más adelante se va a ir como despejando esa parte para poder aterrizar en un currículum, en algo que se haya más de poner en práctica, ¿no? Si bien podemos tener los elementos ahorita básicos como la enseñanza en el latín, la instrucción en libros de literatura importantes que inspiran a pensar, a aprender, a cuestionar, ¿no? Y principalmente en principios bíblicos, ¿no? Entonces, pues comparto ese sentir y ese, pues esa inquietud, ¿no? Ahorita como papás, a lo mejor los que tenemos hijos más pequeños, que todavía, o sea, de brazos, bebés, decimos, bueno, ahorita estoy muy a tiempo porque estoy empezando en esta cuestión de precisamente un proceso que hablan en esta educación, que es lo de la memoria, a tener los conceptos, a saber qué es lo que voy yo a buscar enseñar en mis hijos. Pero la parte práctica, pues yo creo que también es una cuestión que a los que ya tenemos hijos en edad de preescolar, que uno, bueno, ve por las escuelas que ya están en contenidos y todo eso, ¿no? Que es esta cuestión de que pensamos que se nos va el tiempo, pero pues más que nada ahorita ese es el reto, pues como mamá, ¿no? El hecho de buscar una educación clásica cristiana que esté apegada a los principios principalmente bíblicos y también a lo que postula una verdadera educación clásica, ¿no? Pues ya, nada más eso quería compartir. Sí, hermanos, y
A propósito de eso, o sea, creo que es importante traer a nuestro pensamiento en estos momentos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de la educación clásica? ¿Quién puede aportar algo al respecto de lo que hemos escuchado en las lecciones? ¿Cuál era el propósito de la educación clásica? ¿Qué es lo que entienden ustedes como el propósito de la educación clásica a la luz de las lecciones que hemos estado viendo, hermanos, en estos momentos? Formar en nuestros hijos virtudes y, y que esas virtudes puedan agregar belleza, pues reconociendo las humanidades y pues puedan ser guiados a contemplar mejor a Dios. Pero más o menos así podría resumir. Sí, sí, yo creo que el objetivo, el propósito de la educación clásica era precisamente la enseñanza e instrucción en lo que eran las artes liberales, con el propósito de forjar en el hombre la virtud que es propia de la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, que podamos mantener en nuestro pensamiento ese propósito, porque creo que ese es el propósito que deberíamos de buscar alcanzar también nosotros en la educación, en la enseñanza. Sé que en este punto, como compartía la hermana hace un momento, puede ser un poco todavía oscuro cómo vamos a llevar a cabo la enseñanza, qué hay que hacer, pero precisamente este curso, hermano, lo que está haciendo simplemente es darnos los fundamentos, darnos los conceptos, y esto es algo vital. Tengamos paciencia, hermanos. Lo que estamos haciendo ahorita es tratar de escarbar para empezar a poner los cimientos adecuados y en base a eso comenzar a edificar, comenzar a, a cultivar lo que se nos está, o lo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, si realmente nuestro propósito está enfocado en cultivar la virtud en el corazón de nuestros hijos, de nuestros pequeños, eh, entonces mantengamos ese propósito en mente y a la luz de ello sigamos con paciencia, ahorita conociendo todos estos conceptos y poco a poco se va a ir haciendo más claro cómo se aterriza todo esto ya en la práctica, cómo es que voy a tomar estos principios, cómo es que voy a tomar estos fundamentos y voy a comenzar a aplicarlos en mi día a día con mis hijos, en la enseñanza, en la instrucción, en la educación, hermanos. Entonces, no nos desesperemos, vayamos despacio y poco a poco se verá haciendo mucho más claro todo esto, hermanos. ¿Qué opinan ustedes, hermanos, en cuanto a la educación clásica? ¿La educación clásica es cierto que es algo elitista? ¿Qué le dirían a alguien que pueda considerar que la educación clásica es algo, un tipo de educación elitista, es decir, solamente para personas muy avanzadas? ¿Qué piensan de eso, hermanos? Todo lo contrario. Todo lo contrario, dice el hermano Carlos. Sí, yo creo que, pues principalmente, pues nos ayuda a volver como a las raíces, ¿no? Donde, digo, así como se ven en algunas lecciones como de la 4 por ahí. ¿Cuál es el objetivo acerca de, como el objetivo acerca de la educación clásica? Pues ver, reconocer la verdad, la belleza o la bondad. Digo, creo que son virtudes natas del ser humano y que llevan al hombre a una contemplación más clara, ¿no? De sí mismo. Y pues por lo tal está al alcance de todos. Exactamente, hermanos. ¿Qué opinan los demás, hermanos? ¿Alguien opina algo diferente o alguien quiere? La familia Luna Escobar. Adelante, hermanos. Buenas noches, hermano. Ah. Pues yo creo que en cierto sentido no es elitista en cuestión de recursos materiales, porque pues hay muchas cosas que podemos descargar en internet, incluso pues este curso creo que es accesible para todos nosotros. Y además en cuestión de recursos mentales o capacidades mentales, creo que el Señor nos ha dotado también a todos los que estamos aquí de eso. En lo que no creo que es elitista, pero quizá pues falta ahí un poco es que exista material en español y que
más personas puedan estar incluidos dentro de esa, quizás grupo que puede entender inglés a la perfección y que puede estudiar. Pero creo que en esa cuestión de élite, de las élites, pues creo que no, ¿verdad? Porque todos podemos, creo que el Señor nos puede dar sabiduría para hacerlo, pero en la cuestión de que hay muy poco material en español y otros idiomas, pues creo que ahí sí nos restringe un poco este curso. Así es, estoy de acuerdo, hermana. Es decir, la restricción creo que obedece más bien a la falta de acceso que tenemos a la información porque pues nos la han perdido, ¿no? Se ha perdido, pero no es elitista en el sentido de que solamente aplica para algún tipo de personas o de familias en particular, entendiendo el propósito de la educación clásica, ¿no? El propósito de la educación clásica realmente es forjar seres humanos hechos a la imagen de Dios. Hermana Becky, perdón, quería comentar algo. Sí, hermano, pues, bueno, yo pienso que no debería ser elitista, pero sí eso en parte, no solamente por la accesibilidad de los materiales, sino porque muchos padres no están dispuestos a llevar a cabo, por ejemplo, estos estudios, o a dedicarse a aprender, como en las lecciones dicen, está un poco más complicado para nosotros porque tenemos que dar lo que nosotros no recibimos. Entonces, pues la verdad es una gran bendición esto y yo creo que es una gran bendición para nuestros hijos porque al menos en México ahorita muy pocos niños van a recibir algo así. Entonces no debería serlo, pero pues sí está haciéndolo. Sí, bueno, en ese sentido podríamos verlo así, ¿no, hermanos? Pero, a ver, la familia Martínez Núñez, ¿qué opinan? Pues yo concuerdo con la hermana Becky, porque ahorita la educación en nada se parece a una educación clásica. La educación, ahorita en la mayoría de las escuelas, los currículos escolares no, o sea, son totalmente distintos. No elitista en el sentido como de fama o una cosa así, ¿no? Sino más como, o una cuestión muy cerrada. Pero en sí, si no fuera de esta manera, estaría en todas las escuelas, permeado esta educación en todas las escuelas, y no se tendrían que hacer como cursos exclusivos, como esta capacitación, para poder retomar algo que fue hace mucho tiempo y volver, ¿no? Dar una miradita hacia atrás y ver cómo es que antes se buscaban esos pensadores, ¿no? Y cómo poder instruir a nuestros hijos en esas virtudes para que principalmente busquen honrar a Dios. Sí. Sí, digo, entiendo el punto, hermanos. Digo, esta es una de las preguntas que estaban ahí en una de las lecciones, creo que la lección 2 era una de las preguntas de discusión. Y yo creo que desde esa perspectiva sí podemos decir que la educación clásica está un poquito ajena, pues, ¿no? No está tan al alcance de cualquiera. En ese sentido, ¿no? Por la escasez de material, de información, porque la educación moderna, progresista, realmente ha permeado absolutamente todas las esferas de nuestra vida. Pero en otro sentido, entendiendo por elitista que solamente algunas personas muy dotadas pueden alcanzar este tipo de educación. En ese sentido, creo yo que no es elitista, debido a que realmente el objetivo de la educación clásica es forjar lo que es la virtud del ser humano, o sea, lo que es el ser humano como tal. Hermano Paco, adelante, hermano. A ver, digo, por ahí me he estado cortando, pero buenas noches a todos. Creo que sí yo creo que la pregunta es intencional, porque sí hay un entendimiento, creo yo, de que para tomar educación clásica de antemano hay que hacer una fuerte inversión de dinero. Creo que por ahí va también uno de los contextos, porque digo, los hermanos que proponen esta pregunta, pues hablan inglés, entonces de alguna manera la barrera del inglés no es precisamente el problema, sino pues
esta idea de que, por ejemplo, tendrás, me va a poner a pensar, ¿no? Que hay que comprar un piano, hay que comprar muchos instrumentos, hay que conseguir tutores de no sé qué. Entonces creo que va un poquito por ahí y justo hacen cierto énfasis el doctor Perrin en cómo el currículum, estamos acostumbrados a ver el currículum como una cosa que se compra y realmente no es eso, sino más bien es el contenido que vamos a dar, es el conocimiento que se va a impartir y pues el conocimiento es universal. Realmente lo que hoy percibimos como currículum son libros diseñados a modo para ir diciendo lección número 1, hacer esto, y uno se sienta y lo hace. Lección número 2, hacer lo otro. Y entonces realmente nos volvemos esclavos de los libros de apoyo cuando realmente los libros de apoyo son de apoyo y nosotros. Ya se cortó el hermano. Nosotros más bien deberíamos de impartir esos conocimientos en los libros y haciendo una distinción de lo que son los grandes, más bien de una lectura de la pluma de las mentes más brillantes de la historia, ¿no? Entonces ahí es donde nos sentamos en la mesa, dice que es como un festín, una fiesta en la cual estamos en una sobremesa con las personas más inteligentes que han vivido y tratando los temas más importantes, ¿no? Entonces, como esa diferencia entre los libros de apoyo de ciertas materias o contenidos que queremos impartir y los grandes libros por otro lado, ¿no? Sí, hermano. Pues sí, creo que es una pregunta que se formula ahí para que precisamente reflexionemos un poco en todas estas cosas y podamos hacer esta clase de ejercicio, ¿no? Ahora, hermanos, hace ratito comentaron algo, en cuanto a la exigencia a la que nos lleva este tipo de educación hoy por hoy, en estos momentos, en nuestro contexto, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que prepararnos, capacitarnos, estudiar, desaprender algunas cosas, aprender otras cosas nuevas. Y quiero que meditemos o compartamos respecto a ¿qué pensaron ustedes, hermanos? O sea, ¿cómo somos desafiados nosotros, hermanos? Hay una de las lecciones en donde se nos dice que los alumnos o nuestros alumnos, nuestros estudiantes plenamente formados van a reflejar mucho de lo que nosotros como maestros les vamos a transmitir. ¿Cómo les desafía a cada uno de ustedes esto, hermanos? El saber que ciertamente nuestros hijos tienen que ser forjados y nosotros somos el ejemplo a seguir para ellos. Es decir, nosotros somos el ejemplo que ellos deben de estar imitando constantemente, ¿no? ¿Cómo fueron desafiados o cómo están siendo desafiados con ese pensamiento, hermanos? A mí, y de hecho lo citaba a Lucas 6:40, el hermano. Déjenme citar el texto literal. Lucas, si no recuerdo, mal recuerdo, era Lucas 6:40, en donde precisamente se habla de este texto donde nuestro Señor Jesucristo dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué pueden decir respecto a eso, hermanos? Hermano Paco, ¿estás levantando la mano o la dejaste levantada? La dejé levantada, perdón. Ah, ok. ¿Cómo fueron desafiados ustedes, hermanos? Personalmente, me dejó meditando mucho ese aspecto. Creo que fue en la lección 4, de hecho. Digo, porque en última instancia, hermanos, es una gran responsabilidad la que estamos asumiendo y adquiriendo, ¿no? El saber que debo de esforzarme. Y este principio va a ser bien importante, hermanos, en las siguientes lecciones que vayamos estudiando. Porque en otra lección, ya me voy a adelantar un poco, pero Perrin menciona precisamente que si queremos que nuestros hijos puedan aprender
a practicar la educación desde la perspectiva del asombro, desde el concepto del escolé y todos estos aspectos, tenemos nosotros mismos que buscar aplicar estos principios primeramente en nuestras vidas, ¿no? Perdón, había un hermano con la mano, familia Luna Escobar, querían comentar algo. Sí, hermano, respondiendo a la pregunta, el desafío fue doble, es doble. El saber que seremos, digamos, la referencia eventualmente de nuestros hijos, da un desafío doble. Primero, el motivador, digamos, es muy motivador saber que tenemos que seguir capacitándonos y que el Señor siga trabajando en nuestras vidas para poder ser precisamente una referencia que pueda ser de edificación a nuestros hijos, pero la otra parte de del desafío que esto implica, pues es una responsabilidad muy grande, como estaba comentándolo usted. Pues yo creo que uno quiere que en nuestras limitantes y pecados no seamos referencia a nuestros hijos, ¿verdad? Y es una responsabilidad muy grande, pero a su vez, como decía, es motivador. Sí, hermano, de acuerdo. De acuerdo, y creo que eso debe de poner más peso y más convicción, ¿no, hermanos? Si estamos ya adentro de esto, sigamos esforzándonos, hermanos, aplicando esto en nuestras propias vidas, primeramente. Es decir, es cierto que estamos estudiando esto para poder aplicar esos principios en la enseñanza y en la educación de nuestros hijos, pero son principios que debemos de entender, que debemos buscar aplicar en nuestra propia forma de estudiar y de aprender, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos todo esto y lo ponemos en práctica, será para nuestros hijos también más sencillo el poder estudiar de esta manera, hermanos. Entonces, personalmente sí es algo que me retaba un poco. Hermana Lucero. Pues, hola, buenas noches. A mí me ha llevado a temer, me ha llevado a arrodillarme, este, orar a Dios por los temores o el miedo que me da hacer esto, enfrentarme a esto, porque como decía Paco, pues yo venía o vengo, lo sigo practicando de dar una educación a mis hijos con los currículums que me la ponían más fácil, que me decían día 1, haz esto, descansa los 15 minutos y luego regresa otros 15 minutos, o sea, que me planteaban como paso por paso a seguir y encontrarme con toda esta información, con cultivar virtud en mis hijos, con el concepto de que mis hijos, si no tienen el celo y la ansia por aprender, no son estudiantes. Todo eso me ha llevado como a ir al Señor y decir, Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso en mi casa? ¿Cómo creo esa atmósfera? Aquí, ¿cómo quitamos todo lo que a lo mejor por tanto tiempo he hecho con ellos y cómo empezamos otra vez llevando a mis hijos a esa visión del asombro, de lo bello, de lo verdadero, de lo bueno del Señor. Entonces, pues sí, para mí ha sido, como dices, hermano, muy retador, pero también sí me ha llevado a orar al Señor y llevarle todos mis miedos. Gracias. Y lo bueno es que estamos varios juntos en eso, hermana. Es ahí donde, por eso se vuelven importantes estas sesiones, hermanos. Aquí es por donde podemos comenzar a compartir esas inquietudes y a lo mejor algunos hemos empezado ya a tener ciertas respuestas y podemos retroalimentar a los demás. No sé, hermanos, es ahí donde creo que se vuelve importante este aspecto de hacerlo en comunidad, de entender que son unos aislados, no estamos aislados haciéndolo nada más uno solo, sino varios juntos estamos tratando de llevar a cabo esto
Y sí es cierto, hermanos, de repente al principio te mueve, te sacude absolutamente todo porque tenemos una tradición de hacer las cosas, ¿no? Como decía la hermana hace un momento, simplemente agarra el libro para primero, luego el libro para segundo, el libro para tercero y darles esa información y punto, ¿no? Y cumple con los objetivos, cumple con las metas y se acabó, ¿no? Ya vas avanzando, ¿no? Y ya lo certificas, ya tiene certificado de primaria, ya de secundaria, ya de prepa, ahora la carrera y ya ponlo a trabajar, ¿no? Ahora entendemos que la educación va más allá, ¿no? Y tenía esa pregunta también, ya lo comentó la hermana Lucero, a la luz de lo que hemos estudiado, ¿qué significa ser un estudiante, no? Y creo que entender eso también nos ayuda a cambiar nuestra concepción de lo que realmente queremos hacer con nuestros pequeños, ¿no? ¿Quién puede compartir, hermanos? ¿Qué significa ser un estudiante? Hermano Carlos. Perdón, hermano, yo estaba simpatizando con tu comentario. Creo que muchas veces nomás pensamos en cumplir, pero pocas veces nos hemos podido detener a desear lo bueno, ¿no? Lo que pueda ser agradable y pueda traer fruto a sus vidas. Digo, creo que voy en la lección 4, voy retrasado, pero... Ahí vamos todos, hermano. Ok. Veía que, por ejemplo, la lección 5 habla acerca del fruto de la... No sé cómo traducirlo, no sé cuál es la traducción. Pero me imaginaba esa parte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos deseando? ¿Y qué es lo que estamos buscando y haciendo con nuestros hijos? Si nomás estamos buscando cumplir con el mérito con el que el mundo vive, pues no estamos haciendo una educación clásica, ¿no? Me hizo pensar en un ejemplo de una predicación que dice que nuestras casas deben de estar, o no te creas, no es la predicación, es lo que menciona el doctor acerca de la escuela. Él menciona que vieron acerca en su escuela de qué manera estaban dando las clases, qué cosas estaban enseñando a los alumnos, a manera de que llegó un punto en el que la escuela ya parecía una escuela común. Y muchas veces creo que nosotros hemos caído en ese error de educar a nuestros hijos de una manera común. Sí, sí, hermanos. Y esto de la palabra estudiante, ¿no? Y alguien recuerda, ¿te acuerdas, hermano Carlos? ¿Cuál es el significado? No lo recuerdo, hermano, pero recuerdo haberte escuchado mencionándolo en alguna predicación. Sí. Pues es aquel que ama la sabiduría, que la busca. Sí, el doctor Perrin decía que significa el ser celoso, ¿no? Ser celoso, tener un deseo, un anhelo, ¿no? Un celo por el conocimiento, ¿no? Por aprender lo bueno, lo verdadero, aquello que es bello, que es virtuoso, ¿no? Eso es un estudiante en el sentido etimológico de la palabra, y eso es lo que debemos de buscar forjar a nuestros hijos, ¿no? Pero el otro concepto que mencionaba antes de todo esto, necesitamos nosotros aprender a ser estudiantes también, primeramente, para poder guiar a nuestros hijos al mismo tiempo en ese aspecto. Es decir, creo que aquí ya se empieza a ver, hermanos, y espero que así lo estén ustedes percibiendo, la importancia de tomar todas estas lecciones, ¿no? Porque estas lecciones lo que van a hacer es generar un fundamento sólido en nuestros corazones para que realmente podamos después ir dirigiendo adecuadamente, encauzando adecuadamente el currículum de nuestros hijos, entendiendo, ahora ya vamos a esa pregunta que por ahí hacía una hermana, entendiendo por currículum ahora a la luz de las lecciones lo que es realmente un currículum, hermanos. Una hermana, la hermana Patti, preguntaba que le gustaría tener más clara la diferencia entre un currículum convencional a uno que se ofrece en la escuela clásica.
¿Quién quiere aportar algo de respecto a esto, hermanos? ¿Cuál sería la diferencia a la luz de estas lecciones que ya hemos podido tomar? La diferencia entre un currículum convencional como lo conocíamos hasta, tal vez muchos de ustedes hasta hace unos días, unas horas, no lo sé, a como ahora pudiéramos entender lo que es el currículum a la luz de las lecciones que pudimos tomar, hermanos. Alguien que quiera participar en cuanto a eso, que le haya caído, o que le haya quedado claro ese aspecto, hermanos, que pueda aportar. Sin temor, hermanos. Hermano Paco. Pues bueno, no sé si está así como que claro, pero digamos que currículum sería el contenido de- Se corta, hermano, no estamos perdiendo Sí. la explicación. Sí, hermano, se conocimiento que corta se va a bastante. impartir y como que pues Paco. creo que por ahí. No, pues en el último tramo de carretera. Ah, ok. Va. Sí, se corta bastante. Mándanos un chat, hermano. Ok, hermanos, ¿puedo ir yo compartiendo algo de lo que entiendo de currículum, hermano? La diferencia. Currículum, lo dijo en una frase para tratar de como hacerlo muy sencillo, muy simple. No es algo que compramos, ¿verdad? Sino que es lo que enseñamos. Esa es la gran diferencia en un sentido, ¿no? Un currículum no es algo que adquirimos, que compramos. Currículum antes entendíamos como ese conjunto de materiales que ya nos indican qué voy a hacer el día de mañana, qué voy a hacer una semana, qué voy a hacer y que van mostrándonos, simplemente nos van dando la pauta, ¿no? Currículum es más bien aquello que queremos enseñar, ¿no? Ese conjunto de conocimiento que queremos impartir a nuestros hijos, y para ello podemos emplear cualquier clase de material o toda clase de materiales, ¿no? Eso es currículum. De hecho, la palabra también decía, literalmente significa recorrido, ¿no? Un curso, ¿no? El curso de estudios o el camino educativo que transitaban los estudiantes, ¿no? No significa literalmente los materiales o los libros de texto publicados, sino que en ese sentido, el currículum no es algo que se compra, decía Perrin, sino algo que se hace, ¿no? Algo en lo que vamos a trabajar a lo largo de las enseñanzas con nuestros pequeños, ¿no? Subieron algunos mensajes, creo, no sé si son referentes a esto. Al hermano Germán habla de los modelos. Ahorita ya vamos a llegar a ese punto, hermanos. Pero no sé si quede claro, hermana Patti, en ese sentido el currículum. Entonces, el currículum de educación clásica no es que vamos a encontrar literalmente, digo, hay algunas plataformas que ya lo están haciendo, que te ofrecen ya material, emplea este material para esto, para esto, para esto, pero entendamos que currículum más bien es el curso de estudios que nosotros queremos, por el cual nosotros queremos llevar a nuestros hijos, y para ello vamos a emplear diferentes libros, ¿no? Diferentes materiales, ¿no? Digámoslo así, matemáticas. A lo mejor, ya hablando de cosas más prácticas para aquellos hermanos que ya tienen niños, ¿no? Hay unos libros que son gratuitos, digo, por el tema también de lo elitista. Insistimos, tal vez el inglés ahorita sí es el obstáculo, pero hay libros económicos, incluso gratis, en línea, en inglés. Pero hay una serie de libros llamados Ray Arithmetic, ¿no? La aritmética de Ray, y están gratis, los venden también en físico, pero digamos, en matemáticas quiero emplear esos libros, pero quiero complementarlos con otros libros, ¿no? En nuestro caso, mi esposa está usando con los dos pequeños la serie de La vida de Fred, que son unos libros que están en inglés, pero también enseñan matemáticas de manera muy amena. Otros pueden usar Saxon. Entonces, ya, ¿qué libros vas a emplear? Es algo que como padres vamos a decidir. Y hermanos, estas lecciones, estos cursos, esta enseñanza tiene el propósito de que nosotros, al tener los fundamentos, seamos capaces de discernir qué materiales vamos a emplear con nuestros hijos, ¿no? E incluso poder conocer a nuestros pequeños y ver, bueno, este pequeño es un poquito más
más lógico en su forma de pensar y a lo mejor este material puede funcionar más para él, o este pequeñito, no, voy a enseñarle a través de este material, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la educación en casa y que la educación clásica también nos está ayudando a entender, hermanos, que hay diferentes tipos de materiales que se pueden emplear y se pueden utilizar para cumplir con el propósito y para poder, que se pueden ajustar al currículum que nosotros mismos queremos establecer para la enseñanza de nuestros hijos, ¿no? Y así en cada una de las asignaturas, ¿no? Cada asignatura tendrá diferentes variantes o variedades de materiales que se pueden estar empleando, ¿no? Hermana Gaby, ¿quieres, aunque no ponga la manita, quieres decirlo? No sé si se puede. Ah, ya, eso sí pude, pero poner la manita no puedo, hermano. Sí, leía que el currículum, pues ahora lo conocemos como eso, el material y los libros que uno puede comprar o adquirir, ¿no? Ujú. Pero sería más bien como entrenar al niño en algunas áreas o en algún conocimiento, por ejemplo, de lógica o en algunos idiomas, para que cuando ya tenga pues la información de cada materia le sea más fácil porque ahora cuenta con las herramientas para entenderlo. Entonces preguntaba si es así. Creo que algo así. ¿No sería esa como la conclusión que nosotros podríamos obtener, ¿no? Al entender lo que, o sea, tal vez caería como en una decisión propia. Sí, sí, o sea, el currículum es decir, bueno, yo voy a estar instruyendo a mis hijos durante este año en latín, en matemáticas, ¿no? En lógica. Ese es el curso de estudios que vamos a brindarle este año, ¿no? ¿Y qué materiales voy a usar para eso? Ya es lo que actualmente conoceríamos nosotros como currículum, ¿no? Pero no, el currículum en sí es el conocimiento que queremos que cursen, a través de lo que queremos que ellos transiten, ¿no? Y de esa manera puedan ya nosotros ir buscando como papás o el maestro, ir buscando los materiales que se adaptan a la necesidad para ayudarlos a cursar ese conocimiento, obtener ese conocimiento. No sé si entendí bien, si es más o menos así, hermana Gaby. Es como creo yo que podemos entenderlo y si estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Sí, creo que sí, hermano. Es que ahorita se me hace complicado porque como decía la hermana, no teníamos algo muy práctico. Todavía estamos muy en la base, pero creo que sí, más o menos va quedando. Sí, y como dice el hermano Paco, o sea, el currículum base en educación clásica, pues sí, serían las artes liberales, ¿no? Entonces, sí, en un sentido ese es el curso de estudios que queremos proporcionar, brindar a nuestros estudiantes, ¿no? Y para ello ya empleamos materiales de diferentes fuentes, ¿no? Con el propósito de alcanzar los objetivos o los propósitos que nos estamos proponiendo o trazando, hermanos, ¿no? Entonces, espero que quede un poquito más claro, hermanos, hermana Patti, que hacía la pregunta particularmente respecto a esto. Entonces, esa es la parte difícil, creo yo, el reto que tenemos delante, los que estamos queriendo sumergirnos en esto. Y en la medida en que nosotros hagamos ese esfuerzo, hermanos, de encontrar materiales que se adaptan a los objetivos que estamos trazándonos o que nos plantea la educación clásica, posteriormente, hermanos, veamos que también este esfuerzo ayudará a otros hermanos que vienen detrás, ¿no? A nosotros ahorita nos está tocando como que abrir brecha, buscar, encontrar materiales, y en un futuro esperemos que otros hermanos puedan tener más facilidad en cuanto a todo esto, porque ya habrá varios materiales que se podrán recomendar y que les ayudarán a tener o a llevar a cabo de una manera más sencilla lo que es la enseñanza para con sus propios estudiantes o sus hijos, hermanos.
Entonces, ahorita sé que va a ser un tanto complejo, pero vale la pena, hermanos. Yo creo que aún será de bendición para la iglesia del Señor, conforme nosotros sigamos avanzando. Y en cuanto al término de los grandes libros, hermanos, ¿quién puede comentar algo al respecto? La hermana Patti también pregunta que si podemos abundar un poco en el término de los grandes libros. ¿A qué se refiere este concepto de los grandes libros? ¿A quién cree de ustedes que le haya quedado un poquito claro como para que pueda participar y decirnos lo que ha entendido respecto a este concepto de los grandes libros? Hermano Carlos. Voy a aprovecharme, ¿no? Que no hay... Sí, hermano. No tengo idea. Pues a lo que alcancé a entender con los grandes libros, el doctor está haciendo la alusión a lo que son las literaturas como clásicas que aportan no solo conocimiento como un libro de ciencias o algo así, sino que nos llevan a contemplar más verdades más profundas, ¿no? Como por ejemplo mencionaba la Odisea, como mencionaba la Ilíada, o libros tal vez más contemporáneos como las historias de Tolkien o algunos otros. Digo, es literatura que forma en nosotros algo, ¿no? No sabría decir qué, pero tal vez hace que trascienda al hombre en su pensamiento, ¿no? En sus capacidades mentales. Sí, hermanos. Los grandes libros se refiere a pues, la gran conversación, la gran tradición, hermanos. A lo largo de la historia de la humanidad se han escrito una gran cantidad de materiales, libros, ¿no? De todo tipo, de todo índole, que contienen virtud en sí mismos, ¿no? Y la prueba de que son libros que contienen cosas realmente virtuosas es que con el paso del tiempo han perdurado, han permanecido, ¿no? Entonces, la educación clásica, Perrin la resumía al final, la sintetizaba, haciendo alusión a las 7 artes liberales y a los grandes libros, como menciona el hermano René, creo, un poquito atrás habían mencionado a la hermana Mariana y el hermano René. Se resume en esos dos conceptos en un sentido, aunque como él decía al mismo tiempo, al querer resumirlo así, vamos a dejar fuera muchos elementos, ¿no? Y ahí está donde estaba la dificultad de la que hablábamos al principio de definir la educación clásica. Pero la educación clásica tiene como esqueleto principal estos dos aspectos, digámoslo así, las 7 artes liberales, los grandes libros. Y los grandes libros son necesarios porque lo que estamos buscando hacer es no inventar algo nuevo, sino tomar aquello que es verdadero, aquello que ha pasado la prueba del tiempo, ¿no? Por eso incluso hacía estas alegorías, hermanos. Y antes de ir concluyendo esta sesión, hermanos, me gustaría que habláramos un poco de las alegorías. Quizá esto pueda enriquecer un poco nuestro entendimiento de qué es la educación clásica, ¿no? Es decir, ya tenemos más o menos la definición de diccionario grabada en nuestras mentes, sobre todo al menos con que se nos queden esos dos elementos, las 7 artes liberales, los grandes libros, creo que ya estamos del otro lado en cuanto a una definición de diccionario, ¿no? Pero las alegorías, creo que en la lección número 3, si no me recuerdo, ayudan bastante para poder tener más claro lo que es la educación clásica, hermanos. ¿Qué podemos aportar respecto a eso, hermanos? ¿Por qué la educación clásica es como un museo? ¿Por qué la educación clásica o qué elementos podemos tomar de una catedral y decir que esto nos ayuda a entender que esto es la educación clásica, ¿no? ¿O por qué compararla con un jardín? ¿Por qué compararla con un monasterio? ¿Por qué compararla con una mesa donde se sientan a comer las personas? ¿Qué podemos aportar respecto a eso, hermanos? ¿Quién quiere
¿Quién puede decirnos algo respecto a todo esto? ¿Qué elementos les llamaron la atención y creen que son los que se aplican a la educación clásica de alguna o de cada una de estas alegorías? Empecemos con museo, por ejemplo, hermanos. ¿Qué elemento les llamó la atención a ustedes de lo que es la alegoría del museo, como para que podamos tomar de ahí un mejor entendimiento de lo que es la educación clásica? En las reuniones de oración en Guadalajara, hermanos, a veces cuando no hay participación, el hermano Héctor y yo tenemos que empezar a asignar y decir nombres. Vamos a tener que hacer algo así, hermanos, de repente aquí. Hermana Lucero, adelante. A mí en relación con lo del museo, se me hizo interesante y bonito como el último tema que decía que un museo en vida, como la película esta que todos tomaban vida en las noches y se ponía muy, muy ambientado ahí el museo. Se me hizo como interesante esa parte de la, o sea, trayendo la palabra asombro a nuestra manera de educar a nuestros hijos, pues que todo lo que veamos, sea historia, sea ciencia, sea geografía, que le demos un toque de ese asombro trayéndolo al asombro que el Señor nos da en su creación, en su verdad, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bonito, en todo lo que es maravilloso. Entonces, eso se me hizo como interesante, traer el asombro a cada cosa que le demos y traerlo a la vida, pues que nuestros hijos vean que es algo, no es algo que ya pasó, sino que el Señor lo hizo y lo sigue manteniendo y seguimos aquí por esa posibilidad que tenemos todavía de asombrarnos de quién es nuestro Dios, ¿no? Entonces eso es lo que se me hizo bonito de esa parte del museo y pues también lo que decía, traer el arte, lo bonito, lo que es estudiable, lo que es lo que otros han hecho antes, ¿no? Lo que, sí, de estudiar de lo que hicieron antes de nosotros. Sí, hermana. Sí, creo que el elemento que podemos destacar de la alegoría del museo, hermanos, es precisamente eso, ¿no? Museo, decía el doctor Perrin, viene de musa, ¿no? Que significa, de ahí viene también la palabra música, que tiene que ver con la inspiración, al aprendizaje, a la erudición, a lo que es la conversación, ¿no? Entonces, familia Martínez Núñez. Adelante, hermanos. Sí, por ejemplo, cuando salimos de viaje, vamos a algún lugar, siempre cuando te muestran los lugares a los que tú puedas visitar, siempre te van a decir, te recomendamos este museo, esta catedral. Estos son lugares a donde la gente va buscando admirar la belleza, ya sea de la construcción, de cómo está decorado, de pinturas que han trascendido a lo largo de los años y de que merecen ser recordadas porque son valiosas en sí mismas, tienen un valor propio, que precisamente te vas a un museo y seguramente sales inspirado, aunque sea querer agarrar las acuarelas de tu casa y el papel que te encuentres, porque dices, me acuerdo que vi este color, esta combinación, ¿no? Y vas y ya cada quien, de acuerdo a su personalidad, a su estilo, a los recursos, pues lo va a hacer. Y un niño no piensa en, me va a salir igual, voy a fracasar, no. Él por iniciativa se asombra y dice, yo lo puedo hacer. O sea, no se pone límites que dice, es que está muy difícil, es que la mezcla del color, es que la técnica. Poco a poco, conforme va en ese currículum, en ese camino a recorrer,
pues va a ir adquiriendo esas destrezas y esas habilidades como también se mencionan en la educación clásica, pero yo creo que son alegorías valiosas por el hecho de que inspiran, que te mantienen con una capacidad de asombro, que yo creo que como niños todos la tienen, esa capacidad de asombro, el ser curiosos, el preguntar. De hecho, yo creo que por eso hay también guías en los museos y todo, porque surgen muchas preguntas. No es un lugar en el que te deja en un estado pasivo, sino te hace cuestionarte, te hace preguntarte, y preguntar desde la cosa más sencilla hasta el aspecto más complejo quizá, ¿no? Dependiendo precisamente de qué tanto background tengamos, qué tanto conocimiento previo tengamos, van surgiendo las preguntas y creo que eso es en la educación pues de vida, no es de un escritorio, no te lleva a eso, sino te lleva a pensar más allá. Y el hecho de que en una mesa elegante, me imagino cuando llegan invitados, que sacas como los mejores platos, los mejores vasos, porque se busca la belleza y el arte como de compartir eso que se sabe, pero en armonía, ¿sí? Sí. Pues es como lo que yo retengo de eso. Sí, exactamente, hermanos. Digo, hay ciertos elementos que se distinguen en cada una de estas alegorías que tenemos que entender que nos fueron presentadas para que podamos ir viendo cómo es que estos elementos son lo que conforman la educación clásica. Deben de encontrarse contenidos en la educación clásica. Digo, sé que una vez más, de repente puede ser un tanto oscuro, pero ¿cómo es que se va a dar la inspiración en medio de la educación que quiero brindarle a mis hijos? Bueno, ese es el proceso en el que estamos trabajando, hermanos, pero la educación clásica, entonces, es el tipo de educación que debe caracterizarse por eso, por inspirar ese deseo, ese amor por el aprendizaje, por lo que es verdadero, por lo que es bello, por lo que es realmente virtuoso, digno, ¿no? Me llamaba la atención el contraste que hacía con la palabra en inglés, que es amusement, ¿no? Que entiendo, buscaba la traducción de la palabra tal cual, no la conocía como tal. Algunos de ustedes entenderán mejor, pero según lo que investigaba, pues, tiene que ver con un entretenimiento, pero un tanto bobo, ¿no? Un mero entretenimiento banal, ¿no? Y obviamente hablando de la palabra griega, musa, inspiración, amusia es lo contrario, es decir, sin inspiración. Entonces la educación clásica, aunque es cierto que buscamos que nuestros hijos o nuestros estudiantes puedan realmente amar el aprender, no lo vamos a hacer a costa o a través de brindarles mero entretenimiento, un entretenimiento vano, ¿no? Esa no es la clase de educación que nosotros estamos buscando darle a nuestros pequeños, ¿no? Queremos que realmente sea una educación que ellos aprendan a amar, a desear, en la que aprendan a deleitarse, pero para eso no vamos a usar elementos que simplemente buscarán entretenerlos de manera vana, ¿no? Todo lo contrario, museo entonces, el elemento que yo creo que lo puede, al menos que a mí me quedaba así, caracterizar esta alegoría y que podemos aplicarlo en la educación clásica es ese aspecto de inspirar, ¿no? Otra alegoría que mencionaban era la catedral, hermanos. Hay un elemento principal en la catedral, bueno, muchos elementos que podemos tomar, pero había uno que me llamaba la atención, hermano. No sé si alguno de ustedes recuerda cuál era ese elemento o tiene algún elemento que se le haya quedado grabado de la catedral y que pueda compartir, hermanos, en cuanto a esta alegoría. ¿Alguno de los que no ha participado? O bueno, hermano Carlos, adelante. Ya te veía con ganas otra vez. Ah, hermano. La verdad no recuerdo nada de la De la catedral, ¿no? de la catedral. Ok, hermano. Paso. Yo recuerdo, hermanos, la parte de, obviamente estamos hablando de que hoy en día las catedrales son edificios bellos, ¿no? Pero que han caído en la idolatría, ¿no? Pero el elemento que mencionaba Perrin es Cristo.
Cristo como el centro. Y en educación clásica le podemos agregar el otro adjetivo, cristiana. Tenemos que recordar siempre eso, hermanos. Cristo al centro de todo, absolutamente, ¿no? El Logos, el Verbo eterno. Es el centro, Él es el Señor, Él es el soberano. Y no debemos olvidar eso. Ahora, hermanos, aquí es donde se vuelve interesante todo esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está Cristo en el centro de nuestra educación? ¿Cómo vamos a producir inspiración en nuestras enseñanzas? Bueno, ese es el proceso en el que estamos, hermanos, ¿no? Otro elemento importante, hermanos, tiene que ver con la colmena. No sé si alguno de ustedes recuerda alguno de los elementos de esa alegoría. Perrin mencionaba cómo es que la educación clásica es como una colmena de abejas donde se está trabajando, pero luego las abejas van a recolectar la miel y van de flor en flor, ¿no? Hay un elemento importante que mencionaba en cuanto a eso, hermanos, y me llamaba la atención porque hace algún tiempo una hermana me pidió dar una plática con un grupo de hermanas que dan en escuela en casa, y me pedía que compartiera algo acerca de la mitología, cómo abordar la mitología con nuestros hijos. Y este elemento de la educación clásica es importante, hermanos, porque tiene que ver con el discernir, discriminar, ¿no? También tenemos que aprender a hacer eso, hermanos, en nuestra educación clásica. Es cierto que vamos a estudiar mitología, pero tenemos que discriminar la información que estamos buscando darle a nuestros hijos. Hermano Paco. Bueno, pues ya estabas entrando justo en materia. Habla justo como las abejas, pues no se paran en todas las flores, tampoco permanecen en una sola flor demasiado tiempo, sino que discriminan justamente aquellas flores, no, o sea, no se dejan distraer necesariamente por lo llamativo, sino que lo que les importa es el polen y adicional, ¿no? Van en varias porque el objetivo que tienen es hacer miel, ¿no? Hacer algo delicioso. Entonces, así es como nosotros deberíamos de poder explorar el conocimiento y particularmente se refiere a los libros en esa analogía, los libros para seleccionar aquellos que más aportan realmente a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros estamos buscando para edificar a nuestra propia persona, en este caso nuestros hijos. E incluso ya habiendo seleccionado esos libros, tampoco tenemos que consumir todo el libro o apropiarnos de todas las ideas que contiene ese libro o ese autor, porque si bien puede haber sido una mente brillante, pues muchos de ellos eran incrédulos, entonces también ese punto, ¿no? Y al final, cómo al aprovechar eso realmente podemos hacer miel, cuando pues desde otra perspectiva quizás desecharíamos ciertos libros o en otro contexto hubiéramos desechado ciertos libros nada más porque, ¿cómo crees? Ese es un pagano o este es católico o este de cierta idolatría y creo que justamente hoy estamos teniendo como ese entendimiento para poder valorar ciertos libros, ¿no? Que antes no lo hubiéramos hecho tal vez. Así es, hermano. Y tenemos que mantener este principio en mente, hermanos. Todo lo que es verdad proviene de Dios. Así lo haya dicho el hombre más pagano. Si es verdad, es del Señor, es de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera es de la que tenemos que aprender a discriminar también, hermanos, a discernir como padres de familia, hermanos. Por eso, en este punto, y hablando ya de una cuestión muy práctica, hermanos, yo algo que aconsejo es que si les van a dar libros, literatura, apliquemos el principio de la repetición es la madre de la memoria, ¿no? Una aplicación, un principio práctico, una aplicación práctica de este principio es proporcionar a nuestros hijos literatura, o sea, los grandes libros, pero de una manera gradual, ¿no? Es decir, primero le damos, digamos, la Odisea, pero para niños, ¿no? O la Ilíada para niños, un formato particularmente desarrollado para niños. Hay una corriente de pensamiento dentro de la educación clásica también que dice que debes de darle las literaturas completas, las obras completas desde el principio, ¿no?
al principio yo abrazaba esta aplicación, ¿no? Yo creía que era lo mejor, leerles la obra tal como es, con el lenguaje más pulido, ¿no? Pero este principio pedagógico que vimos en la lección 4 y que después veremos más profundamente cuando tomemos el otro curso de los principios de pedagogía, una aplicación de ese principio tiene que ver con darles paulatinamente la información, es decir, darle conforme a su nivel de entendimiento la obra para que se familiarice con ella, para que va a ser una obra que va a estar adaptado conforme a su madurez, el desarrollo emocional en el que se encuentra, ¿no? Y conforme crezca le vuelves a dar la Odisea y va a leerla ya en otro tipo de formato, quizá ya para niños más grandes, ¿no? Y después le vas a dar otra vez la Odisea, y en un formato ya un poquito más complejo todavía, y después ya podrá leer la obra completita, ¿no? Y tendrá un discernimiento más adecuado. Entonces, en ese sentido, hermanos, es una forma de discriminar también, ¿no? De buscar ese material que ya está adaptado para niños y aún ese material estar dispuestos nosotros a discernirlo. Ahora, un consejo práctico, hermanos, digo, ya hablando de cosas más del día a día, lean con sus hijos, ¿no? Es una forma en la que podemos discernir y discriminar ciertos aspectos, ¿no? Tomen, si quieren leer con sus hijos libros un poquito más completos, y que tal vez no conocen del todo, siéntense ustedes a leerlo con ellos en voz alta y así se darán cuenta si hay cosas que tienen que como filtrar, que tienen que eliminar, ¿no? Porque quizá todavía no están listos para abordar esa clase de información, etcétera. Entonces es una forma también de aplicar este principio de discriminar, de discernir, de tomar lo bueno, de desechar lo malo. Ahora, si encuentran con algo y los niños encuentran alguna información que no es apropiada, bueno, pues ahí tenemos que instruir, tenemos que ayudarles a ver, ¿no? Ese tipo de aspectos que son incorrectos. Es una forma, ¿no? Y educación clásica en eso consiste, no significa simplemente leer la literatura como venga y como llega y ya estamos haciendo educación clásica, ¿no? No, es importante la discriminación que apliquemos, hermanos, en la enseñanza que impartimos para con nuestros hijos. Después podemos hablar de algunos materiales que personalmente he ido encontrando y que pueden ser de utilidad para sus familias, hermanos, para la enseñanza de la literatura, sobre todo, para leer con sus hijos o que sus hijos puedan leer los clásicos y son materiales incluso no muy caros, económicos. Entonces, bueno, hermanos, se ha ido el tiempo ya no vimos mucho de la lección 4. La lección 4, pues, nos presenta la educación clásica a través de los diferentes modelos de educación. Ya se va un poquito más al aspecto práctico de cómo luce la educación clásica, ¿no? Y Perrin va mencionando diferentes formas de aplicar la educación clásica y de esa manera nos explica lo que es la educación clásica también. Comienza hablando de los enfoques que se le pueden dar a la educación clásica, los diferentes modelos que existen, la forma de darlo a través de los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, secundaria. Eso también creo, hermanos, que nos permite ver lo flexible que es la educación clásica, siempre y cuando tengamos claro los fundamentos y estos elementos que estamos ahorita estudiando y que estamos comenzando a digerir. Hay muchas formas ya de aplicar la educación en el día a día o en nuestro hogar o en alguna escuela, hermanos, y eso es algo que tenemos que ir también discerniendo, hermanos. Presentaba el modelo de Dorothy Sayers, de la forma en la que ella entiende el trivium no solamente como las asignaturas como tal, es decir, que la gramática, la lógica y la retórica, eso es trivium, sí, pero ella veía que el trivium también tiene que ver con la aplicación de la gramática o la enseñanza de la gramática de las matemáticas, digámoslo así, o la gramática de la historia, o la gramática de latín, ¿no? La lógica de las matemáticas, la lógica de la historia y la retórica de cada una de estas materias es una forma de ver el trivium también. Y también ella lo discierne como etapas de aprendizaje, y eso espero que lo hayan leído todos, y si no, hermanos, lean el ensayo que habíamos recomendado con Parent You en el primer curso, en el primer mini curso que habíamos tomado.
recomendamos y subimos en el grupo de WhatsApp el PDF del ensayo de Dorothy Sayers de las herramientas perdidas del aprendizaje, en donde ella habla de cómo pudo ver que la etapa del ser humano, del estudiante, se desarrolla a través del trivium. Hay una etapa gramatical, una etapa lógica, una etapa retórica, hay una etapa en la que el niño simplemente se encuentra en ese aspecto gramatical y recibe la información, una etapa en la que ya de los 11, 14 años aproximadamente cuestiona todas las cosas, razona todas las cosas, hay que trabajar diferente con ellos, y la parte retórica, ¿no? En donde ya se trabaja más el aspecto de las expresiones, ¿no? Ellos ya se expresan de una manera más sólida, más completa. Entonces, esto es algo de lo que explica. Termina con los dos modelos, el de las 4W y el de ¿cómo era? PG Mapped, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que se alcanza a ver en la lección 4, hermanos. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna duda de esa lección, algo que quiera disipar, que le haya quedado alguna inquietud. Y para con esto ya ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Ya no alcanzamos a tocar mucho lo de Escolé, igual en la siguiente sesión lo vemos un poco más, aunque Escolé lo vamos a profundizar todavía más, hermanos, cuando lleguemos al curso. Precisamente hay un curso de puro Escolé, ¿no? Para entender mejor lo que es el ocio. ¿Alguien, hermanos, alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que se vio en la lección 4? Creo que no, hermanos. Entonces, ¿algún comentario ya independientemente de las lecciones, hermanos? ¿Alguna cuestión de tipo práctico, materiales, algo? ¿Alguien que esté atorado con algo, que esté buscando algún tipo de material en particular? La familia Luna Escobar. Adelante, hermanos. Hermano, nada más me gustaría comentar que yo encontré, bueno, una página de un traductor donde puedes poner PDFs y te lo traduce de inglés a español, o sea, completo el documento. Entonces, pues por si les interesa, por si no entendieron bien la lección en inglés, se puede traducir el PDF en español. Ok, hermana. Pues igual si nos subes ahí. ¿Cómo se llama la página, hermana? No recuerdo, hermano, pero ahorita les paso el link aquí. Ok, sí, hermana. Creo que puede ayudar. Yo uso el DIP. Es ese, creo que es ese. Creo que sí. Ok. Igual entonces si lo pasas, hermana. Sí es una buena plataforma. Escribían en el chat algo. Alcancé a leer. Los materiales que yo comentaba. Hermanos, es que hay una editorial que se llama Editorial Mexicanos Unidos. Es una editorial que se caracteriza por hacer económica, o sea, hacer literatura, imprimir literatura económica, ¿no? Los libros son no de muy buena calidad, pero cumplen con el propósito, creo yo, y lo que imprimen generalmente son clásicos. Si ustedes accesan al internet, a la página editorial Editores Mexicanos Unidos, tiene varias colecciones. Hay una colección de clásicos para niños, son como 60 libros y 60 títulos. En México, hasta donde sé, hay un distribuidor mayorista. Aquí en Guadalajara, mi esposa y yo descubrimos uno hace un par de semanas. Compramos un puño de libros. Los que compramos nosotros son más como se supone según sus conceptos para jóvenes o para niños de secundaria, aunque la verdad es que están muy sencillos y yo creo que los podemos usar en primaria nosotros. O sea, niños de 8, 7 años creo que les ayudan perfectamente bien, 9 años. Son resúmenes de las historias clásicas, tienen muchos títulos. La impresión no es muy buena, digo, para el costo. Comprando mayoreo, nosotros el mayoreo ya es de 20 para arriba, salen 17 pesos cada librito. Al final del libro vienen preguntas de reflexión, ejercicios, de investigación, algunas cuestiones. Entonces tienen títulos como La Odisea, La Ilíada, muchísimos, ¿no? Entonces, el detalle con estos libros es la economía, ¿no? Y lo que ayuda bastante son las preguntas. Hay otras editoriales que sé que también
son económicas y son un poquito de más calidad. Pero lo que me gustó, lo que se me hizo atractivo de estos es el precio. Les digo, 17 pesos cada uno de esos libritos. Y las preguntas al final ayudan muchísimo, ayudan bastante. Y sobre todo como para poder introducirlos. Digo, yo prefiero por mucho las obras completas, pero aplicando el principio que mencionaba hace un momento, ayuda para cumplir con el propósito con los niños, y te ayuda porque ya vienen preguntas como para practicar lo que es el escolé, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver enseguida, hermanos. Es un elemento muy importante. No se trata solamente de que lean literatura, se trata de que la digieran, y nosotros también, digerirla, ¿no? Reflexionarla, ponderarla, meditar, encontrar algunas cosas allí. Es ahí donde comienza la labor de poner en práctica los fundamentos que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué hay, qué virtudes encontramos en esta obra? ¿Qué lección, qué verdad podemos extraer de esta obra, ¿no? Entonces, esos libritos al final tienen esa característica, que tienen estas preguntas, ¿no? Que ayudan a eso. Y tienen una colección para niños más pequeñitos, ¿no? Es la colección de 60 libros que les mencionaba. Vienen con algunos dibujitos y también son muy, muy económicos. Y tiene una colección de libros ya, las obras completas, ¿no? Ya de pasta dura, y que también son económicos. Cuando compra uno más de 5 libros, cada uno de esos libros vale 155 pesos y es un libro de pasta dura. Tienen el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Tienen Los Miserables, El Conde de Montecristo. Pueden meterse ustedes a la editorial, Editores Mexicanos Unidos, y ahí pueden ver ustedes los títulos que tengan. Y a los de Guadalajara, si les interesa, pues ya me dicen y les doy los datos de dónde está el distribuidor. Están en el centro, y sé que hay también en otras partes de la República. Ahí mismo en la página incluso creo que vienen esos distribuidores de esta editorial, ¿no? Esos son algunos de los materiales que nosotros hemos encontrado y que estamos usando en estos momentos con nuestros hijos, ¿no? Para poder avanzar en lo que es la lectura de los grandes libros con ellos, y posteriormente ya poder introducirlos a las obras completas, ¿no? Esos son algunos de los materiales que hemos encontrado, hermanos. No sé si alguien más ha encontrado otro tipo de materiales, ¿no? Que de repente pueda compartir. Igual al final de las sesiones podremos estar dejando unos minutos como para este tipo de actividades que puedan compartir los hermanos que ya están dando clase, qué están empleando, qué libros están usando, matemáticas, o si alguien está usando ya algo de latín o lógica, o no sé. Ahí ya podremos irnos retroalimentando al final de las sesiones, unos minutitos para eso, hermanos, y que podamos ir avanzando juntos, hermanos. Bien, hermanos, pues creo que podemos concluir, a menos que alguien quiera compartir algo más. Si no, podemos concluir aquí. Y en 15 días más tendríamos otra sesión. Yo creo que para entonces más o menos estaríamos avanzando ya a la lección 8 aproximadamente, hermanos. Ánimo, hermanos. Sigamos perseverando. Sigamos avanzando en el estudio, esforzándonos, hermanos. Dudas o algo. Es lo que iba a comentar también el día de hoy, hermanos. Si hay dudas de algo que vayan viendo en las lecciones, escríbanlas en el grupo, aunque todavía no sea el tiempo de la sesión, pero para que podamos ir teniéndolas ahí, y así podríamos armar la conversación el día. Sí, hermano Paco. Sí, hermanito, hubo unas dudas, creo que, no sé si fue de más, pero supimos de un par de familias quizás que justo pensaban que tenían que terminar todo el libro de Doug Wilson antes de pasar a cierta lección, o todo el cierto otro libro o otros recursos que vienen ahí recomendados. Y pues bueno, nada más la aclaración, quizás ya a estas alturas ya quedó claro, pero por cualquier cosa, que ahorita el enfoque del avance pues es en ciertas horas de tiempo de los videos, de las lecciones, y eso nos permite llegar al número de lección que tú estás proponiendo.
Y obviamente por ahí tenemos que estar buscando intercalar las lecturas. La lectura realmente es complementaria y pues tiende a llenar ciertos huecos que pudiera haber, como desde otra óptica, no está directamente relacionado, no va en el mismo flujo de ideas, pero puede ayudar a complementar algunos conceptos. Entonces es nada más un comentario. El foco entiendo, de todo el cuerpo, así es como lo estamos planteando, es las lecciones, los videos, ¿no? Sí, hermanos, exactamente. Ese es el enfoque y ese es lo principal. Los que pueden leer aparte, pues es muy bueno. Alguna vez lo puse ahí en el grupo, me preguntaba una hermana, o sea, no son forzosas las lecturas, es decir, el curso de estudios es la plataforma, aunque cuando concluyamos el curso de introducción van a ver la lista de 50 y tantos libros que dice Perrin que sería bueno que leyéramos, ¿no? Y dentro de esa lista, pues están algunos de los que estamos poniendo allí que se deben de leer, ¿no? Y básicamente es para seguir entendiendo y creciendo en nuestra comprensión de todo esto que estamos tratando de digerir ahorita, ¿no? Que de repente puede ser un poquito abrumador, ¿no? Todo lo que estamos escuchando, hermanos, pero poco a poco se irá haciendo más claro, hermanos. Confiemos en eso, ¿no? Van a ver que no es tan complejo como parece. Ya en la práctica, se va haciendo sencillo conforme vamos profundizando en todo esto, hermanos. Pero bueno, preguntas respecto a las lecciones, súbanlas al grupo, hermanos, al chat, y las vamos ahí formando, y ya cuando nos reunamos en la sesión podemos tomarlas y poder plantearlas y dialogarlas y profundizar en ello, hermanos, y entre todo creo que se puede hacer una buena retroalimentación. Creo que hoy tuvimos más esa interacción, hermanos, y eso es lo que estamos buscando, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos. ¿Sale? Muchas gracias a todos y estamos en contacto, y quedo a la orden para cualquier cosa, hermanos. Ahí tienen mi WhatsApp. Bien, hermanos, pues pueden, si quieren, desactivar sus cámaras, despedirse, si están en pijama o no. Nos vemos, hermanos. Un saludo a todos. Hermano René, Señor les guarde y les bendiga con sus bebés. Nos vemos, hermano. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas Dios les noches, bendiga. hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Que descansen. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Muchas gracias. Bye. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bye, hermanos. Bendiciones, Dios les bendiga. Buenas noches. Bye. Hermana Lorena, buenas noches. Saludos a todos por allá. Hermano Héctor. Saludos, Paco. Saludos. Igual, saludos. Hermano Paco, ¿cómo paro la grabación o qué hago con la grabación ahora? Pues creo que debe tener al un botón finalizar por ahí solo, para desactivar. Sí, yo nunca la he finalizado, nada más corto la llamada y con eso. O sea, al darle fin se guarda. Sí, sí se guarda. Correcto. Le voy a dar fin entonces ya, hermanos. Muy bien. Bye. Hasta luego. ¿Qué onda, mamá?